De 8 a 12. De 8 a 12. Tiene una cita para participar en el único espacio que le presenta las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Esta es una entrevista sin censura. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde Capital, Guatemala, acá en donde en unos minutos nos estaremos sentando a platicar frente a frente con el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, quien tiene un gran paquetote enfrente. Asumirá la presidencia en enero del próximo año con un país sumido en la falta de credibilidad, con problemas de corrupción, con problemas financieros y con graves problemas de inseguridad. Acá en Guatemala, en donde lo que dice el padre Alejandro Solalinde es noticia, porque quiero decirte, padre, y te agradezco mucho que me tomes la llamada, acá con mucho gusto, te respetan, Vicente. acá saben de tu labor y acá siguen de cerca tus esfuerzos allá en México para proteger a los migrantes. Pues diles que yo también los admiro, y Jimmy Morales y todas las personas que han hecho posible ese cambio que está efectuándose en Guatemala. Es una esperanza para nuestro país también. Si Guatemala lo pudo, ¿por qué nosotros no, Vicente? Y vaya que se lo vamos a externar cuando nos sentemos a platicar en unos minutos. Ya han venido a mencionarnos en qué posición estamos para esta entrevista con el presidente electo de Guatemala. Y quiero hablar de estas declaraciones que haces, padre. ¿Sí? Que vivimos en una cinicocracia en México. ¿A qué te refieres? Porque ya muchos pusieron el grito en el cielo por tus declaraciones. Porque es un gobierno de cínicos, porque ya no les importan ni las formas, ya no cuidan ni siquiera las formas, ya se han vuelto en lugar del diálogo por la represión, por la fuerza bruta contra la misma ciudadanía, porque no hay voluntad de cambiar, porque son personas corruptas que van por el dinero y por el poder, Vicente. Por eso vivimos una cinicocracia. Estaba viendo que mencionabas que México se ha convertido en un panteón, en una fosa y en una maquinaria de represión intacta, que por eso vivimos en una cinicocracia donde la justicia se ha politizado. Es verdad. Fíjate que, como yo digo, imagínate un gran cementerio, un gran panteón, no a decirlo norteamericano todo abierto, sino cercado como lo tenemos en México, cuyas bardas son la frontera norte, la frontera sur y las costas. Pero además, yo digo esto porque el gobierno, en lugar de usar las instituciones para bien de la ciudadanía, las instituciones son logros, son cristalizaciones de las luchas sociales, pero en lugar de usarlas para bien de la ciudadanía, se usan como armas. Y ahí tenemos las corporaciones policíacas que en lugar de investigar siembran drogas, siembran armas, criminalizan la protesta social, están en las cárceles para castigar a los disidentes del gobierno, a los que piensan diferente. Por eso se ha politizado la justicia, mi querido Vicente. Oiga, padre, por ahí escuchaba a alguien decir que todos los días son días de muerto en México. Sí, y yo agregaría, y todos los días, desgraciadamente, es un Viernes Santo. ¿Por qué lo dices? Porque en lugar de vivir la Pascua, que significa un cambio, un cambio que ha esperado la ciudadanía, una resurrección de todas las partes necrosadas de México, como es la política, como es la economía, México un país tan rico y con tantos pobres. Por eso lo digo, porque en lugar de vivir una Pascua, un cambio, estamos todavía viviendo nuestro Viernes Santo, que es un viernes de muerte, un viernes de pasión y de calvario. Y muchos de esos hermanos que mueren en México, hay que decirlo, ya que estoy en Guatemala, son hermanos guatemaltecos que buscan una mejor vida. Esos migrantes que tú buscas proteger en el albergue, hermanos en el camino, estas injusticias que tú denuncias, estas vejaciones que tú has mencionado ya y has señalado por años, creo que es un tema que también tiene que abordar el presidente electo de Guatemala con su contraparte en México. Creo que con la calidad moral, con el derecho moral que le da haber triunfado con democracia en las pasadas elecciones extraordinarias, creo que Jimmy Morales tiene que salir también a dar la cara y exigir respeto de sus guatemaltecos que pasan por México. Jimmy Morales podrá reunirse con su homólogo, pero siempre habrá, fíjate que,
una asimetría moral, porque Jimmy Morales será un comediante, será una persona que no es política de carrera, pero tiene moral y tiene toda la confianza de su pueblo, mientras que cuando se reúna con su homólogo tendrá que verlo de arriba hacia abajo, moralmente hablando, no en cuanto al poder. Y ojalá en México pudiera tener esta sensibilidad que han tenido tanto la sociedad como el gobierno, ayudado, hay que decirlo también, por Estados Unidos, Estados Unidos ha cometido muchos errores, pero el apoyar estas luchas democráticas en Guatemala es un acierto. Yo pienso que hay esperanza de que se haga eso. Nosotros queremos que en México se empiece a hacer una depuración como lo está haciendo Guatemala. Históricamente, y lo voy a mencionar, espero que no lo tomen a mal mis hermanos guatemaltecos, una frase que se utiliza históricamente que yo repudio cuando dicen saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor de una forma muy ofensiva. Ya quisiéramos en México guatemalizarnos democráticamente hablando, ¿no, padre? Sí, pero hay que decirles como consuelo que Guatemala son ellos y Guatepeor somos nosotros. Y definitivamente claro. Así como están las cosas, ¿no? Sí, mira, aquí te quiero dar unas cifras. El 49%, 40, 45, 49% de los hermanos centroamericanos que desaparecen en México son hondureños, pero le siguen guatemaltecos. Lo que pasa es que casi no se monitorean. Y el tercero corresponde a los salvadoreños, y el último que también desaparecen son nicaragüenses. Y fíjate, padre, que aquí platicando con algunos colegas, porque se han reunido los colegas, los corresponsales extranjeros en Guatemala para estas entrevistas con el presidente electo Jimmy Morales acá en Guatemala, les decía, me han comentado que hay colegas que pueden documentar este calvario, este panteón, esta fosa en la que se ha convertido el suelo mexicano de migrantes centroamericanos, pero que incluso por miedo no se han hecho esas denuncias, no se han hecho esos reportajes, no han salido al aire este material, y eso es aún más triste, ¿no? Sí, mucha gente por miedo no lo hace. Hay mucha gente que por pensar que sus familiares ya se encuentran en Estados Unidos, no avisan. Pero mira, de todas las nacionalidades que pasan por México, Guatemala es la nacionalidad más unida, la que tiene mejores redes sociales, la que ha pagado lo que sea con tal de cuidar a su gente y no permitir que los secuestren o los maten, y son las mejores organizadas en Estados Unidos. Tú lo sabes bien, Vicente, son las organizaciones mejores que constituidas, las más sólidas, las que ayudan más porque tienen un sentido comunitario indígena. Fíjate qué maravilloso. Sí, definitivamente. Oiga, padre, ¿cómo le hacemos para acabar con esta cinicocracia de la que habla usted? Porque esta cinicocracia que ocurre en México afecta regionalmente. Me decían algunas personas aquí, platicando durante comerciales, me decían, lo que ocurre en México tiene eco en Centroamérica, tiene eco en Latinoamérica. ¿Cómo acabar con esta cinicocracia entonces? Primero, yo tengo que decirlo, la Iglesia Católica tiene que ponerse a trabajar, tiene que dejar sus changarritos, sus tienditas, sus clientes, para educar, para formar en la fe, para evangelizar, para hacer una campaña verdaderamente que parta de la palabra de Dios, de los evangelios, y no de un catecismo nada más y de unas prácticas piadosas. Tiene que ponerse a chambear, tiene que evangelizar, su identidad es evangelizar. Ella está mayoritariamente con la mayor de la población, 85% de la población se dice católica. Y sin embargo, muchos de ellos no son más que público de domingos. Entonces, lo número uno es eso. Después, renovar la educación en México, atender a las familias para que vuelvan a tener esos valores que habían tenido, los medios, el mismo gobierno. Pero esta generación de políticos ya se perdió. Yo no quiero generalizar y decir que toda la clase política en México está perdida. Hay gente buena, pero no logran hacer una autocrítica en sus propios institutos y tampoco son una voz profética y moral de cara a los abusos y la corrupción de sus instituciones. ¿Me explico? Las personas más corruptas
son baluartes para ellos, y ahí me refiero a un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿verdad? Y otros ejemplares políticos vergonzantes que son verdaderos baluartes, por ejemplo, para el PRI o para otros institutos políticos, Vicente. Para cerrar, padre, hace unos días, la semana pasada, estuve en la toma de posesión del nuevo gobernador, el ahora gobernador constitucional de Guerrero, Héctor Astudillo, y la artillería pesada del PRI y del gobierno federal estuvieron en Guerrero, pero acá abajo, en donde no hay militares, en donde no hay marina, en donde no hay policía federal, en donde la gente sufre, pareciera que no se le ve salida. Y menciono Guerrero porque Guerrero es el foco rojo más importante desde mi punto de vista en México. ¿Tú le ves salida con más policía, con más militarización, con más persecución a estos problemas que enfrenta Guerrero, que son tal vez los que enfrenta México en general? Yo te lo voy a decir muy claro. Ahí lo que está cuidando el gobierno es su negocio, y su negocio es la droga. Sí, el pueblo no le interesa nada. Y esa fuerza no es solamente para consolidar al PRI en ese estado, porque va a ganar a como dé lugar. El PRI no cree en la democracia, cree en la fuerza, sino va a cuidar también el negocito, porque Guerrero es un narcoestado, hay que decirlo. A la gente no le interesa nada ni su dolor. ¿Cuánto tiempo lleva ya la gente sufriendo? La pobreza, el retraso, es uno de los estados más pobres junto con Oaxaca, ¿verdad? Un poco Chiapas también, y no ha hecho nada. Por eso lo están protegiendo a su gobernador, están protegiendo su negocio, pero la gente está completamente olvidada. No es por la fuerza, no es con la fuerza como van a componer las cosas en un país y en un estado como el de Guerrero, es con amor. Y este gobierno no tiene nada de amor para su pueblo y no tiene tampoco autoridad moral. Y, insisto, es una cinicocracia. Pues te agradezco mucho por siempre hablar sin censura, por hablar con la verdad por delante. Desde Guatemala te mando un abrazo y te lo digo sinceramente, aquí en Guatemala hay muchas personas que te admiran, que te respetan, pero sobre todo que te agradecen lo que hacen por lo que haces por los hermanos guatemaltecos. Yo amo a mis chapines y darle un abrazo a Jimmy Morales, dile que me siento muy orgulloso de él. Claro que sí, padre, de tu parte, te mando un abrazo yo también y estamos al pendiente. Sí, hermano Vicente, hasta pronto, un abrazo también. Vicente Serrano y un equipo de profesionales en la noticia le darán a conocer lo que sucede en Chicago, Estados Unidos, México y el mundo. Sin censura, las noticias como son.